Hola, ¿qué hay de nuevo? Estamos de vuelta para empezar la octava clase, el octavo episodio, la octava masterclass de esta serie de 13 masterclass, Monchi 13 masterclass. Espero que aprendierais algo a negociar. Ya os dije que no era muy buen negociador, pero bueno, creo que algunos conceptos se quedaron seguro en vuestra memoria y que seguro que os servirán para el futuro. Ya hemos comprado al jugador, hemos negociado, hemos conseguido un buen precio y hemos traído al jugador que se adaptaba al perfil que quería el míster. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí de la mano de Dios? No. Ahora viene algo que para mí es importantísimo. Es olvidarnos por un momento de que el jugador es solamente un futbolista. Es solamente un jugador de fútbol que da patadas a un balón, que corre, que tiene unas cualidades magníficas, que rematea muy bien de cabeza, que tiene un buen desplazamiento largo, que es veloz, que tiene una buena resistencia. Nos olvidamos un poco. Ahora nos metemos en la persona. Acordaros al principio, en las primeras clases, cuando yo decía que el futbolista, además de futbolista, es persona. Y lo importante que era eso, porque posiblemente en muchos de los errores, en muchos de los desaciertos, en muchos de los momentos de baja forma, en muchos de los fracasos de rendimiento de algún jugador, el problema no está en el jugador. Que a veces también, por una baja física, por una lesión, a veces, muchas veces, el problema está en la persona. Y hoy vamos a hablar de la persona. Hoy vamos a entrenarnos para mejorar a la persona, para hacer que en el transporte, en la traslación de jugador X que jugaba en el Rennes o en el Olympique de Lyon o en la Lazio o en el, en el Tottenham o en el Oporto o en la Juventus, en ese traspaso a venir a Sevilla, encuentre el hábitat, el entorno, la situación más idónea para que su rendimiento sea, como mínimo, aquel que te indujo, aquel que te llevó, aquel que provocó que tú lo trajeras a tu club. Lo dividimos en tres grandes partes, lo que yo llamo la adaptación del jugador, pero está mal dicho, sería la adaptación de la persona. Tres grandes partes. Primero y fundamental, el conocimiento del club. ¿A dónde voy? ¿Qué me voy a encontrar? Segundo, tú conocer al jugador, saber las peculiaridades de la persona. Y tercero, y muy importante, la puesta de largo. Cuando el jugador se muestra al mundo, cuando el jugador empieza a ser conocido, empieza a hablar públicamente, ¿qué mensaje debe dar? Esta clase os puede parecer poco técnica, poco teórica, poco servible. En absoluto. Para mí es de las clases más importantes o es de los momentos más importantes en los que yo creo que debemos influir y mejorar, si cabe, el rendimiento del jugador. Y empezamos por lo primero. El jugador llega Crichovia, del Girondins de Burdeos, luego en el Rennes, primero en Polonia y llega a Sevilla. ¿No es normal que tú le expliques a dónde viene? Pues claro que sí es normal. Es normal que tú le digas a qué club, a qué ciudad, a qué campeonato, cuál es su historia. Tiene que conocer el club como si hubiera nacido, en este caso, en Triana, en el Tardón o en San Bernardo, mi barrio. Tiene que tú explicarle dónde viene para que él sepa. Y lo pongo, y para mí el ejemplo es muy fácil. Estamos hablando de una ciudad donde hay dos grandes equipos, dos equipos con una historia inmensa, como son el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, con una rivalidad muy grande. Tú tienes que explicarle dónde vienes. Tú tienes que explicarle que viene a una ciudad, por poner un ejemplo, donde hay esa rivalidad. Porque si no, puede empezar mal. Yo siempre pongo el ejemplo un poco absurdo, ¿no? De, oye, no te vayas a comprar un coche verde porque si después juega bien, bien, pero si las cosas van mal, te van a decir, oye, y además con un coche verde. ¿Parece una anécdota? ¿Parece algo de comentario de bar? En absoluto. En absoluto. Y esto es un ejemplo pequeño,
tienes que explicarle la historia. En el caso del Sevilla, bueno, pues hasta el año 2006, pues había ganado esto. A partir de ahí el Sevilla se ha convertido en un club, porque puede ser que lo conozca perfectamente, pero también puede ser que no lo conozca. Tienes que explicarle la idiosincrasia de esta afición, la situación con la prensa, la presión que pueda haber, todo. Tienes que hacerle un curso intensivo de la ciudad donde viene, al club donde viene, cuál es su filosofía y cuál es su historia. Tiene que empaparse de lo que es el Sevilla. En mi caso, el caso del Betis, el Betis, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia, Levante, Español, Barcelona. Y como veis, estoy poniendo ejemplos donde hay dos equipos. Y eso es importante. Tienen que, insisto, empaparse y conocer al máximo lo que es el sitio donde viene. Tu lugar de trabajo, una obligación. Yo voy a trabajar al Corte Inglés y me entero de lo que hace el Corte Inglés. Yo voy a trabajar a la BMW y me entero. Pues esto es igual. Hay que explicarle a dónde viene. Que nada le coja por sorpresa, porque eso le va a servir para que no se meta nunca a contramano. Y me entendéis todo lo que quiero decir. Para que nunca haga declaraciones que no tienen nada que ver con la historia de este club, que no tienen nada que ver con la exigencia de este club, que no tienen nada que ver con la rivalidad que hay en esta ciudad. Y eso, si somos capaces de explicarlo bien, serán mochilas, y lo diré varias veces en este vídeo, mochilas que le vamos quitando, fuera una, fuera otra, para que el jugador solo tenga que pensar en el fútbol y no se quede algún día con algo que ha cometido porque tú no le has explicado a dónde viene. Primero, conocimiento del club. Segundo, es igual de importante. Ahora tú no le tienes que explicar cómo es tu club. Ahora tú tienes que conocer cómo es el jugador, cómo es la persona, su entorno, sus ambiciones, sus habilidades, sus costumbres, sus gustos. Todo. Porque eso te va a servir a ayudarlo. Si es religioso, si es musulmán, si es cristiano o de otra religión cualquiera, si es practicante, no es practicante, si le gusta cualquier hobby, todo eso te va a ayudar. Te va a ayudar a ser cercano a la persona. Te va a ayudar a mostrarle el camino más idóneo para que él se encuentre cómodo. Saber cómo se mueve su entorno familiar, si es muy cercano a sus hermanos, si es muy cercano a sus padres. ¿Por qué? Porque si algún día tiene un problema a sus padres, evidentemente ese problema afectará a la persona y por ende al futbolista. Tienes que estar ahí para ayudarlo. Imaginaros que tiene un hermano con el que ha convivido toda la vida, que convivía en donde estaba anteriormente. Bueno, por eso tú tienes que saberlo, porque por ahí puede empezar a tener problemas. Oye, imaginaros que tenía una novia en ese país o en esa ciudad y por el desplazamiento lo ha dejado. Ahora se encuentra en una situación totalmente distinta. Tienes que conocer eso para actuar. Tienes que saber, y entro en lo más fácil, oye, pues si le gusta salir más de la cuenta, si le gusta entrar más de la cuenta, si le gusta... Todo eso hay que saberlo. Toda esa información es necesaria para poder después ayudarlo al 100%. Os digo que muchos partidos, muchísimos partidos, se ganan desde ahí. Desde la persona. Desde ayudar a que el futbolista solamente piense en el fútbol. Y para el resto estás tú. Tú y un departamento que ya, el club que no lo tenga, de atención a la persona, de atención al jugador, el club que ya no lo tenga está obsoleto. Igual que hablaremos en las próximas clases de un departamento de I+D, un departamento de atención al futbolista y por ende a la persona es fundamental. Tenemos que estar cercano para después poderle exigir, poderle decir, no tienes ninguna excusa, estás al límite de todas tus necesidades. Y para ello, aunque parezca también mentira, es muy importante ver al jugador en directo. Para muchas cosas es importante ver al jugador en directo, pero para esto te sirve cómo reacciona cuando su club recibe un gol, te sirve cómo reacciona, cómo festeja el gol con sus compañeros, cómo ordena, cómo recibe las órdenes, cómo experimenta sensaciones cuando un partido puede cambiar. Y es importante en los primeros días también ver sus reacciones, conocerlo, enterarte, saber cómo es como persona, para después poder actuar. Acordaros, concepto bilardista, los pequeños detalles están los grandes logros. Y tercero, y por ello no menos importante, la presentación, la puesta de larga. Hay muchos fichajes
que se nos han caído a pedazos, que se nos han roto pedazos en ese primer día, donde por no estar cercano al jugador hemos dejado que haga declaraciones, que haga comentarios o que se presente en esa foto, en ese vídeo primero que hay, de una manera que ya después sea difícil recuperarlo. Y me refiero a la puesta de largo famosa, donde el jugador pues hace la presentación, luego se hace una foto, se pone con el vídeo a dar patadita. ¿Cuántos jugadores han perdido ahí un montón de posibilidades de triunfar? Muchísimos. Y no estoy hablando de cosas de verdad. ¿Cuántos jugadores han dicho, oye, pues yo prometo meter 30 goles? Y luego llevaba 4 y la gente le decía, joder, como no te aligeres, no llega a los 30. Una presión, una mochila que se ponía absurda. ¿Cuántos jugadores han dicho, no, yo vengo a conseguir que el equipo sea campeón o que se clasifique para la Champions? No, error. En la rueda de prensa de presentación hay que decir lo menos posible. Y perdonadme, compañeros o amigos periodistas, lo menos posible. Tenía un magnífico entrenador que nos hizo ganar un montón de títulos, que decía que en la rueda de prensa decía lo estrictamente necesario. Luego, después, era el más rápido del mundo para hacer cambios, para hacer alineaciones, pero en la rueda de prensa decía lo menos posible, daba los menos titulares. No nos carguemos de mochilas que después nos puedan hacer pagar. Pero también es importante cuando sale el jugador y se pone a dar pataditas con el balón. También tenemos algunos ejemplos que rápidamente nos vienen a la mente. Fuera, intentar evitar eso. O la primera foto, si viene un poco exceso de peso, tú tienes que ver, tienes que estar pendiente. Oye, que me quiero quitar la camiseta para darse a la... No hay camiseta que se quite, quédate con la camiseta puesta. Pequeños detalles que influyen, que te marcan un camino, porque es el primer día, el día en el que los aficionados, los medios de comunicación están ávidos, están deseosos de ver al jugador. Cualquier error en esa puesta de largo se paga caro. Y termino con una clase que para mí es importantísima, posiblemente alejada de los conceptos técnicos de cuánto de rápido el jugador, cómo juega, pero muy importante. Conocimiento del club, tenemos que explicarle dónde viene. Conocer a la persona, tenemos que saber a quién hemos traído para poder actuar. Y luego, que el primer día salga como el niño que va a hacer la comunión, impoluto, perfecto, vestido, guapo y que no tenga ningún daño colateral. Si somos capaces de seguir estas pautas, lo demás vendrá, porque el jugador, como decía un buen amigo mío periodista, es como el que monta bicicleta, no se le olvida pedalear, no se le olvida andar, por mucho tiempo que esté. Al buen jugador no se le olvida jugar al fútbol. Es la persona la que no encuentra el entorno, el hábitat, o no está tranquila, o no tiene la mente centrada, es la persona la que no deja al jugador esparcirse y no deja al jugador dar el 100%. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y que vayáis bien.